Muy buenas tardes, señores participantes. Mil gracias por estar acá. Llevamos ya casi 3 días de congreso muy intenso, mucho trabajo, así que con mayor razón agradecemos. Esta fue una mesa temática que la organizamos contra el tiempo. No hubiese sido posible si nuestros ponentes no lo hubieran permitido con su diligencia. Mil gracias, señores ponentes. Vamos a presentarlos. Entonces, Joaquín, si es posible que grabemos, por favor. Sí, ya estamos grabando. Perfecto. Entonces, voy a utilizar la pantalla, por favor. ¿La ven, señores? Sí. Bueno, a mí se me perdió. Bueno, muy bien. Entonces, para esta mesa que la hemos titulado Salud y Agroecología o Agroecología y Salud, contamos con 3 ponentes. El doctor Jairo Alfonso Madriñán Tascón, colombiano, médico cirujano, pediatra, especialista en enfermedades inmunes, asma y alergias, especialista en salud pública. Él es profesor adjunto del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle y fundador del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle, que funciona en Cali, Colombia. Bienvenido, doctor Madriñán. Nos ha hecho el honor de estar con nosotros también la doctora Ana Cristina Rosa. Ella es brasileña. Está en el laboratorio de toxicología en el Centro de Estudios de la Salud del Trabajador y Ecología Humana, Escuela Nacional de Salud Pública. Sergio Arusa, creo que se lee. Perdón por mi mal portugués. Y tenemos también al doctor Damián Bersenacci, argentino, médico legista, director del Instituto de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Rosario, director de la carrera de Medicina y miembro de prestigiosas asociaciones médicas y también de médicos del mundo. Entonces, tenemos a nuestros conferencistas, inicialmente el doctor Jairo Alfonso Madriñán. Tenemos el impacto del sistema inmune frente al coronavirus. Luego tendríamos a la doctora Ana Cristina con efecto de los plaguicidas en la salud humana. Y cierra este capítulo tan interesante que estamos viviendo hoy, el doctor Damián con el tema Madre Tierra, una sola salud. O sea que esto es un momento de disfrute. ¿Cuáles son la mecánica de la reunión? Recuerden, los doctores, que ustedes tienen 15 minutos para su exposición, con el fin de que luego podamos dar paso a preguntas, a una discusión y, de ser posible, que lleguemos a algunas reflexiones. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a nuestro primer conferencista. Entonces, adelante, doctor Madriñán. Muchísimas gracias, profesora Marina. Por favor, si me habilitan la presentación. Debe dejar de compartir Marina primero. Sí, por favor. Joaquín, hay 6 personas esperando Sí, eso. por entrar.
¿Sí? Ya, Ahora sí. vale. ¿Ya están viendo? ¿Sí? Sí, correcto. Vemos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los organizadores de este maravilloso evento pedagógico. Vamos a hablar un poquito, de una manera pues muy sencilla y rápida, sobre el impacto del sistema inmune frente al coronavirus. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Básicamente por tres elementos. La agroecología explora el vínculo entre la agricultura y la salud. Dos, dependiendo de la forma en que se practique la agricultura, se fortalece o no el sistema inmune. Y definitivamente un sistema inmune fuerte es clave para vencer al coronavirus y los que vienen. ¿Qué es el sistema inmune? De manera muy rápida. El sistema inmune es un sistema de defensa. Es como un ejército de una nación. Es un sistema organizado, es un sistema de muchísima inteligencia, de muchísima solidaridad a través de las diferentes células que lo componen y las moléculas que ellas mismas producen frente a situaciones como virus, bacterias, hongos o sustancias extrañas o sustancias como por ejemplo los pesticidas, los aditivos en los alimentos, las hormonas, las vacunas, etcétera, etcétera. El sistema inmune o sistema inmunológico básicamente es un grupo de órganos que inician en la médula ósea. Es decir, allí se producen todas las células del sistema inmune y cuando ya están maduras, entonces van saliendo a los diferentes órganos, como ustedes pueden ver allí. Por ejemplo, el vaso, el timo, los ganglios linfáticos, la placa de Peyer o la mucosa intestinal, y todos van circulando a través de los diferentes vasos linfáticos. Ahora, ¿cuántos tipos de inmunidad tenemos o cuántos sistemas tenemos? Básicamente, uno que es con el que nacemos, se llama inmunidad innata. Otro pasivo, que es el que nos pasa o nos presta la madre cuando estamos en el vientre o cuando recibimos la leche humana. Estamos recibiendo defensas a través de ella. El otro es el adquirido. Y el otro, muy importante, que hoy se le está dando mucha relevancia, es a todo el componente microbiano, especialmente bacterias, a través del colon, denominado la microbiota intestinal. Entonces podríamos estar hablando que básicamente tenemos 4 sistemas inmunes que nos defienden de todos los agresores. ¿Qué es la inmunidad innata? Como ya les dije, es la inmunidad con la que nacemos nosotros, es el sistema de defensa con que nacemos, pero es muy importante recalcar las mucosas, la piel y las mucosas, pero fundamentalmente las mucosas. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada del coronavirus. El coronavirus entra o por la mucosa respiratoria desde la nariz o entra por la mucosa digestiva desde la boca. Y es interesante que ustedes miren que la mucosa digestiva es una extensión impresionante. Son 340 metros cuadrados que tenemos los seres humanos adultos de mucosa digestiva. La mucosa respiratoria es más o menos 60 metros cuadrados. Pero además de eso, nosotros también nacemos con glóbulos blancos, que son las células de defensa, y también nacemos con otras sustancias como es el interferón, el complemento que nos ayuda precisamente a manejar todo el proceso de defensa, y otras como es el estornudo, la tos, el pH vaginal, el pH gástrico, en fin. Pero esta inmunidad es la de primera línea, es la defensa de primera línea y ocurre más o menos en 6 a 12 horas. La otra es la inmunidad adquirida. Esta es sumamente importante en el coronavirus,
porque es la inmunidad que se va desarrollando poco a poco. Desde que el niño nace, empieza a desarrollar esta inmunidad y está mediada fundamentalmente por unos glóbulos blancos llamados linfocitos T y linfocitos B. Estos linfocitos T activan a los linfocitos B para producir precisamente los anticuerpos. Aquí vemos, por ejemplo, este es un dibujo del coronavirus y este es un anticuerpo, este es otro anticuerpo, destruyendo este coronavirus, pero estos anticuerpos los producen los linfocitos B. Y es el mecanismo más importante. La inmunidad adquirida es el mecanismo más importante que tenemos para defendernos de los virus, de cualquier virus, pero lastimosamente está deficiente en el COVID-19. Esto es importante que lo tengamos claro. El sistema adquirido está deficiente en el COVID-19. Este es el linfocito T, como les digo, digamos es como el protagonista de la película. Este linfocito se madura en el timo. Recordemos que el timo es un órgano muy importante, sobre todo en la niñez y la adolescencia, pero él se va perdiendo su capacidad con los años y las personas adultas mayores tienen un debilitamiento muy grande del timo, por lo regular asociado a un debilitamiento del sistema de defensa. Esto para ilustrarlos, la inmunidad innata ocurre más o menos a las 6, de 0 a 12 horas. Luego viene la inmunidad adquirida o adaptativa, que dura más o menos 10 días. Por eso es que nosotros tenemos que tomar los anticuerpos cuando sospechamos a un paciente que tiene la infección, más o menos en 5 a 10 días. ¿Dónde se concentra más el coronavirus y cómo penetra a las células? Básicamente, como les digo, las mucosas. La puerta de entrada del coronavirus son las mucosas respiratoria, gastrointestinal, ocular, etc. Y mire esta gráfica, digamos, este es como la célula, digámoslo así, la célula respiratoria. En las células existen unos receptores llamados ACRs, que son convertidores de antígeno, de angiotensina, y resulta que el coronavirus tiene estas proteínas, son unas espigas, son unas glucoproteínas que se pegan precisamente a estos receptores. Esa es la razón por la cual el coronavirus puede penetrar al interior de la célula y desde ahí le dice y le ordena a la célula que lo replique, que le produzca más copias. Esto es interesante entenderlo. Ahora, ¿qué factores influyen de manera positiva en nuestro sistema inmune? Fundamentalmente, bueno, la actividad física, tenemos el buen sueño, tercero, eliminar el estrés en lo posible, pero lo que nos ocupa hoy es la alimentación orgánica o alimentación agroecológica. Esto es fundamental para tener un buen sistema inmune. ¿Por qué la alimentación orgánica? Por lo que hemos venido hablando. El sistema, la mucosa intestinal es la más extensa y compleja de todo el sistema inmune, 340 metros cuadrados. Y esta mucosa intestinal, especialmente la del colon, está expuesta a una carga altísima de antígenos alimentarios, es decir, de sustancias agresivas, dañinas, como son los aditivos alimentarios, las azúcares refinadas, las grasas saturadas, los medicamentos, las hormonas que vienen en las carnes, en las leches, las vacunas que vienen en las carnes y las leches, y esto, los pesticidas. Estos pesticidas son unos enemigos mortales de la microbiota intestinal. Si queremos un sistema inmune fuerte, tenemos que trabajar una alimentación libre de pesticidas, sin transgénicos, sin antibióticos, sin hormonas, sin vacunas, es decir, una alimentación orgánica. Fundamental que esto lo tengamos presente. Si queremos un sistema inmune fuerte, tenemos que trabajar. Las investigaciones recientes demuestran que las personas que ganan la batalla frente al coronavirus es gracias a ¿qué? A las defensas que tenían. Y mire usted, por ejemplo, les voy a mostrar varios estudios, graves alteraciones del sistema inmune
disminución de la población de los linfocitos T en este estudio de mayo de este año. Este otro estudio del 23 de mayo muestra que los linfocitos T y B están inactivos en el 30% de los pacientes. Aquí tenemos otro estudio de junio donde muestran un grave deterioro del sistema inmune en los pacientes con coronavirus. Este es otro estudio de julio donde también comprueban un debilitamiento de los linfocitos T, o sea, la inmunidad adquirida está completamente caída en los pacientes que van a unidades de cuidados intensivos. Este es otro estudio que muestra un mal funcionamiento del interferón. El interferón es una sustancia con la cual nacemos, está en todas las células desde que nacemos. Y otro estudio es un estudio hecho en China, publicado ahorita en septiembre, muestra un agotamiento de los linfocitos T. Este estudio, interesante porque nosotros sabemos que los niños casi no se enferman de coronavirus y si se enferman prácticamente no hacen enfermedad grave. El 1 al 2% de los casos de COVID es en niños. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Fundamentalmente los niños casi no tienen estos receptores. Entonces los virus se mueren porque no tienen cómo penetrar a las células, no tienen estos receptores. En cambio, por ejemplo, los fumadores, ellos prácticamente tienen cantidades de estos receptores. Entonces, por eso es que el coronavirus hace estragos en las personas que son fumadoras. ¿Cuáles son las conclusiones a estas investigaciones que les acabo de mostrar? Estamos ante una guerra que nos une como especie y en ella la Organización Mundial de la Salud define la estrategia y los sistemas de salud de cada país y las fuerzas del orden concretan las acciones. Pero el enfrentamiento más importante de esta guerra se realiza en el interior de cada uno de nosotros y es el sistema inmune que pone en marcha una poderosa maquinaria para combatir al coronavirus. Maquinaria, por supuesto, que sigue un guión escrito por la evolución y que deja memoria que nos fortalecerá como especie para enfrentar futuras pandemias que les garantizo que van a venir. Entonces, yo considero que el sistema inmune y la alimentación agroecológica tienen tres principios. Uno, la tierra no es nuestra. Esto es fundamental tenerlo presente. El planeta no es de nosotros. Nosotros somos solo administradores de la tierra. Segundo, nosotros fuimos colocados aquí, en este huerto, yo llamo así, para cultivarlo y para cuidarlo. Es decir, no para la agricultura con agroquímicos. Y tercero, importante, estamos hechos de tierra. Estamos hechos de tierra. Y eso es interesante saberlo porque las investigaciones médicas saben que demuestran precisamente que nosotros estamos hechos de microbios. Tenemos microbios por fuera y tenemos microbios por dentro. Mire usted que en un gramo de tierra hay aproximadamente 40 millones de bacterias. Las mismas bacterias que están en nuestro cuerpo. Entonces, interesante saber esto. Interesante saber que nosotros, los seres humanos, imagínense que tenemos 37 trillones de células humanas frente a 100 trillones de microbios. Eso es algo aterrador. Es una proporción de 3 a 1. Quiere decir esto que nosotros realmente somos humanos, pero también somos microbios. Y esto no se nos puede olvidar. Por eso somos tierra y por eso a la tierra tenemos que volver. Y por eso tenemos que amar nuestros microbios, porque somos más microbios que células humanas. Ahora, si nosotros hablamos de bacterias, por ejemplo, si hablamos solo de bacterias, imagínense la proporción. Somos una célula humana frente a 1.3 bacterias. O sea, nosotros somos humanos y somos bacterias. Y la mayoría de esas bacterias, el 95% de nuestras bacterias viven precisamente en el colon, aquí en el colon. Y hay bacterias buenas y hay bacterias malitas, entre comillas. Entonces, interesante, ¿qué hacen esas bacterias en el colon? Regulan el 80% del sistema innato y adaptativo. Mire, esto es fundamental tenerlo presente. Regulan el 80% del sistema inmune. Si nosotros no cuidamos nuestras bacterias,
Si nosotros no cuidamos nuestra microbiota intestinal, si le damos alimentos cargados de tóxicos, nuestro sistema inmune es muy, muy, muy pobre. Ellas fermentan la fibra vegetal, produciendo ¿qué? Los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el ácido butírico, que es un poderoso desinflamatorio. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud hoy? Que nuestra dieta occidental es completamente inflamatoria. ¿Y por qué? Por toda la chatarra o basura que consumimos. Esa es la realidad. ¿Qué hacen las bacterias en el colon también? Se comunican no solo con las células intestinales, sino también con otros órganos distantes del sistema inmune. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, entonces podemos decir que somos lo que comemos y lo que comen nuestras bacterias. Ahí está la referencia. Ahora, ¿quiénes desequilibran las bacterias del colon? El agronegocio. El agronegocio. Definitivamente no hay nada más que hablar. Se lo digo yo como inmunólogo. El agronegocio es el enemigo de la microbiota. El glifosato marca la parada. Es el que más está destruyendo nuestra microbiota. Mire ustedes, por ejemplo, estos artículos. Acaba de ser publicado 14 de noviembre. Estamos hoy a 27. Residuos de glifosatos en los alimentos causa desequilibrio bacteriano. Disminuye las bacterias buenas, como las bifidobacterias y los lactobacilos, y aumenta las bacterias malas, perjudicando ¿qué? La inmunidad. Este es otro artículo muy interesante de septiembre 25. ¿Qué hace también el glifosato? ¿Cómo le parece el artículo tan interesante de febrero de este año? Análisis exhaustivo de la exposición de glifosato durante toda la vida en ratones reveló efecto cancerígeno, hemangiosarcomas, tumores renales y linfomas malignos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos saber? ¿Qué más queremos investigar para saber si es que el glifosato debilita, destruye el sistema inmune o no? Mire esta publicación de este año del Grupo de Trabajo Ambiental de los Estados Unidos, que publican los 12 frutas y verduras más cargadas de pesticidas. Las fresas, la espinaca, la col, la manzana, las uvas, los duraznos, la pera. Es impresionante y la gente está consumiendo, y en nuestro país, por ejemplo, en Colombia, nos están importando la fresa, nos importan la manzana, nos importan la pera. Es decir, estamos completamente ahora intoxicados. ¿Cuáles son los alimentos que debilitan el sistema inmune? Los lácteos de vaca. Se los digo como especialista en enfermedades inmunes. Todos los lácteos de vaca debilitan el sistema inmune. ¿Por qué? Porque es una proteína que no es humana, así de sencillo. Otro, el trigo. Estamos importando, de Colombia nos importan todo el trigo de Estados Unidos y Canadá, un trigo transgénico, un trigo cultivado y cosechado con glifosato. ¿Qué alimentos debilitan el sistema inmune? Toda esta comida cargada, procesada, embutidos, cargada de nitrosaminas, de colorantes, todas estas carnes, todas estas salsas que ustedes ven aquí en las hamburguesas, en los hot dogs, en todo esto, está debilitando el sistema inmune, y eso es lo que hace que los pacientes que mueren o van a cuidados intensivos o hacen síntomas graves se enfermen. Precisamente, ¿por qué? Porque su sistema inmune está debilitado. Los coge el coronavirus y se los lleva. Mire ustedes, por ejemplo, estas referencias de este año, de julio y abril, donde muestran que el azúcar favorece la tormenta de citoquinas inflamatoria. ¿Por qué se nos mueren los pacientes? Por una tormenta de citoquinas. ¿Y citoquinas de qué tipo? Inflamatorias. ¿Y quiénes la favorece? El azúcar. El azúcar bloquea todo el sistema inmune, el sistema inmune innato, que son los macrófagos y los neutrófilos. Ahora, interesante también saber que las personas con diabetes, por ejemplo, son las que más afectan o más enferman de coronavirus. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque el páncreas tiene muchísimos de estos receptores, entonces el coronavirus se va al páncreas y bloquea la salida de la insulina. Entonces, al no haber insulina, el paciente se le sube el azúcar, y el azúcar, ¿qué hace? Debilita el sistema inmune, entonces la persona se muere. Entonces, aquí les quiero mostrar, por ejemplo, esto es lo que la gente está consumiendo hoy en día, toda esta basura, todos estos alimentos que son
totalmente, perdónenme la palabra, basura para el sistema inmune. El estrés, ni se diga. Hoy en día el estrés es uno de los elementos que más debilita nuestro sistema inmune. Los micronutrientes vitales para el sistema inmune, pues definitivamente la vitamina B, fundamental, por favor. Son vitaminas inmunomoduladoras, todas las vitaminas del complejo B, desde la 1 hasta la cianocobalamina, la B12. Todas son muy importantes. Debemos mantener buenos niveles de complejo B, debemos mantener buenos niveles de vitamina D, sobre todo a través del sol, Debemos tener buenos niveles de vitamina C consumiendo los cítricos, el limón, los chiles, todos estos alimentos que tienen vitamina C. La vitamina A también es fundamental, la vitamina K en los vegetales, en la espinaca tiene mucha vitamina. Los minerales que rescatan el sistema inmune definitivamente, el zinc, el selenio y el cobre, fundamentales. Por ejemplo, la leche de semilla. Yo le manejo mucho a los pacientes, no usen leches de vaca, sino leches de semillas. Y esto tiene un gran aporte de zinc. Otro es el selenio, también que está en los frutos secos, en todos los frutos secos, en el huevo. El cobre es otro elemento muy importante. No podemos dejar de mencionar el cacao orgánico, la sacha inchi orgánica, el ajo orgánico. Por supuesto, este es un estudio muy bonito que aparece en este año, en esta revista, donde dice que las leguminosas fortalecen el sistema inmune. ¿Por qué? Porque las leguminosas son un alimento para nuestras bacterias, para nuestra microbiota intestinal. La cúrcuma y el jengibre no nos puede faltar, por favor. La cúrcuma y el jengibre son unos poderosísimos estimulantes del sistema inmune. Ojalá orgánica, por supuesto. Y alimentos ultraprocesados. Mire, aquí les voy a dar unas referencias para que ustedes las lean si quieren, donde están mostrando cómo los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de morir por coronavirus. Y el clorpirifos, que es un tóxico brutal para el cerebro de los niños, está relacionado con daño cerebral en los niños. Aquí está la referencia para la persona que quiera. El clorpirifos en Estados Unidos lo están usando mucho para el maíz, para la soya, ¿no? Y bueno, yo pienso que con esto puedo dejar aquí. La alimentación orgánica no solo fortalece el sistema inmune, sino que es un acto ecológico, es un acto político, porque apoya ¿a quién? Al agricultor local, al pequeño, al que lucha, y no a las grandes corporaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Madriñán, por esa charla tan importante que necesitábamos escuchar. Y seguimos con nuestras presentaciones y ahora le damos el turno a la doctora Ana Cristina, por favor, para continuar con estas enseñanzas valiosísimas dentro de este cambio que tenemos que hacer. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Madriñán. Ahora volveremos con las preguntas. Con mucho cariño. Gracias. Estão vendo? Amplía la pantalla, por favor. Ah, ya está ampliada. Está. Vale. Vou falar bem devagar para facilitar a compreensão. Correcto. E temos uma tradutora que vai fazer o papel da tradução, que é a Isabel. Então, em caso de dúvida, Isabel, você pode interromper a minha fala, porque eu vou procurar falar de uma maneira para melhor compreensão, ou você ajuda na tradução, ok? Sí, solo un momento. Caso alguien tenga alguna duda cuando la doctora Ana hablar, puede escribir en el chat que yo hago. Vale. É um prazer estar participando desse congresso de agroecologia. Fico muito agradecida e honrada pelo convite.
que vocês me fizeram, e é com muita satisfação que eu estou participando. Trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e trabalho há 23 anos com diagnóstico de agrotóxicos, principalmente em água e matrizes biológicas, sangue, urina, leite materno, e vou trazer para vocês um pouco sobre esse uso dos agrotóxicos no mundo, no Brasil especialmente, que é o país da América Latina que mais utiliza os praguicidas, que nós outros chamamos de agrotóxicos, e como os agrotóxicos são um problema muito complexo devido à grande diversidade de moléculas utilizadas para diferentes finalidades e o quanto que elas podem impactar na saúde humana, também na saúde do meio ambiente, mas aqui vamos falar mais sobre a saúde humana. Vou falar brevemente, vou mostrar alguns estudos que falam, o doutor Jairo já falou bastante, eu trouxe apenas alguns apontamentos, alguns estudos que falam de como os agrotóxicos afetam o sistema imune, por isso podem nos deixar vulneráveis à Covid ou qualquer outro micro-organismo, e as formas que nós podemos pensar, estratégias e formas para tentar enfrentar e resistir a esse problema, que não é um problema de um país, né? É um problema, como o doutor Jairo falou, é uma pressão de 5 ou 6 grandes indústrias envenenando a população de quase 8 bilhões de pessoas, né? Então, é interesse de poucas indústrias afetando a vida de todo mundo. Então, eu penso que é muito bom essa oportunidade da gente promover essa pressão de baixo para cima. Se a gente esperar que as soluções venham dos governos ou das empresas, elas não virão, penso eu. Então, isso é um gráfico que eu tirei da FAO, que é a parte das Nações Unidas que cuida da questão de segurança alimentar. Então, num período de 18 anos aproximadamente, a gente nós podemos observar um número bastante grande de países no mundo com uma utilização bastante grande, volumes enormes, milhares de toneladas de agrotóxicos sendo usadas em muitos países. Quando essa projeção acontece num período anterior, a gente observa menor quantidade de países em vermelho, em rojo, essa quantidade de países tende a cada vez aumentar e o volume de uso cada vez aumentar mais. Então, o uso também no mundo, ele vem aumentando nesse período de 18 anos, porém, há cerca de 10 anos, tende a ter uma certa estabilidade. Nós temos agora uma observação desses efeitos crônicos, esses efeitos tardios, desse grande aumento, desse grande incremento que houve na década de 2000. Então, como estamos falando de uma exposição a longo prazo, todos os dias nós comemos algum alimento contaminado. Então, a longo prazo, a nossa saúde vai sendo afetada, vai sendo deteriorada, e
E o que a gente observa, né, é um grande crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, e certamente os agrotóxicos eles são um desses fatores que ajudam nesse aumento dessas doenças. A América Latina, quer dizer, todas as Américas, né, incluindo os Estados Unidos também, correspondem a 31% do consumo mundial dos agrotóxicos. E entre os 10 países que mais consumiram agrotóxico nesse período de 18 anos, 3 são da América Latina. Então, Brasil, Argentina, Colômbia, são 3 países do nosso continente que, tirando os Estados Unidos, né, que correspondem, estão entre os 10 países que mais utilizam agrotóxico no mundo. Bom, o Brasil ele é um grande consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Ele tem, hoje, 21% do produto interno bruto do país vem do agronegócio, e, por isso, essa produção agropecuária representa 43% das exportações que o país faz, representando quase 100 bilhões de dólares de movimentação financeira. Então, não é à toa que há um grande interesse na manutenção desse modo de produção de commodity, de grãos, principalmente no Brasil. Nós temos um dado que 80% da alimentação do brasileiro vem da agricultura familiar, não desses modelos de grandes produções. E esses 20% causam um impacto enorme no ambiente e também para a saúde humana. E nós temos no Brasil cerca de 500 agrotóxicos registrados para uso na agricultura, e 350 desses agrotóxicos são utilizados em quase 100%, 98% dos produtos. A quantidade de agrotóxicos no Brasil ela vem aumentando, embora num ritmo menos acelerado, mas ela continua em aumento. No ano de 2019, teve um incremento. E esses são os 20 agrotóxicos mais utilizados no país. O glifosato, né, correspondendo a mais de 200 mil toneladas de princípio ativo, não do produto formulado, mas do princípio ativo, que gera uma quantidade de produto formulado maior ainda. O glifosato ele fica quase 4 vezes maior a quantidade dele, se comparado ao segundo colocado, que é o 2,4-D, e essa lista vai decrescendo em volume, né? Mas a gente está falando de milhares de toneladas, não é pouca coisa, sendo despejadas anualmente no meio ambiente, chegando até nós através da água, do ar e principalmente dos alimentos. Bom, desses 20 agrotóxicos, eles correspondem a 89% do volume comercializado no Brasil em 2019. E nós temos, dos 20, 10 sendo herbicidas, 5 fungicidas e 5 inseticidas, correspondendo a 67% desse volume aos herbicidas, 18% aos fungicidas e 13,5% aos inseticidas. Na minha opinião, isso demonstra uma grande certeza, demonstra uma grande tendência dessa influência das empresas que produzem os agrotóxicos, que
são vendidos, né, junto com as sementes transgênicas que resistem a eles, como a soja transgênica, milho. Quer dizer, eles são usados para fazer capina química, né, fazer uma dessecação da soja, quando, na verdade, eles poderiam ser absolutamente evitados, porque eles não são necessários para o crescimento da planta, para o desenvolvimento da planta. Então, isso para mim fica muito claro, que esse despejo de herbicida é simplesmente para suprir um ciclo do capital destrutivo. Desses 20 agrotóxicos, 7 são carcinogênicos, têm comprovação ou são possíveis ou prováveis carcinógenos, classificados pela IARC ou pela EPA. A IARC ligado mais à União Europeia, a EPA e a ONU, e a EPA aos Estados Unidos. E o volume desses carcinogênicos corresponde a quase 70%, 67,7% dos agrotóxicos mais usados no Brasil são carcinógenos, comprovadamente, ou possíveis carcinógenos. E desses 20, 9 são proibidos na Europa, correspondendo a 23,7%. Isso também dá uma grande impressão de que o que não pode mais ser consumido lá vem para cá, para que aqui se escoe essa produção. E eu vou falar por sistemas, né? Considerando esses 20 agrotóxicos, nós temos clorpirifos, malationa, cefato, imidacloprida, afetando o sistema nervoso, cérebro, impactando o desenvolvimento de crianças. Então, estudos demonstram que os agrotóxicos têm efeito, sim, no sistema neurológico, vários deles. Dentre esses 20, esses 4 teriam ação direta comprovada no sistema neurológico. Nas mucosas e aparelho respiratório, teria ação desses outros 5, glifosato, paraquat, clorotalonil, cletodin, picloram. Eles têm ação comprovada direta nesses sistemas. No cardiovascular, outros 5, também ação comprovada, como atrazina, imidacloprida, todos eles impactando nesse sistema. No digestivo e no fígado, o fígado principalmente, porque é ali que começa toda a biotransformação desses agrotóxicos no nosso corpo. Não onde começa, mas onde ocorrem a maior número de reações de biotransformação. Então, a maior parte dos agrotóxicos, desses 20, tem ação tóxica direta no fígado. No sistema renal, alguns afetando diretamente o rim, outros afetando a bexiga mais diretamente. O sistema hormonal, 12 de 20 afetam o sistema endócrino masculino e feminino. Para todos eles, existem estudos que comprovam essa alteração nos sistemas reprodutores masculino e feminino, e também a tireoide. 7 são carcinogênicos, então, ou pela IARC ou pela EPA, né? Então, glifosato, mancozeb, atrazina, acefato, carbendazim, malationa, clorotalonil, todos têm ação carcinogênica comprovada. E quando a gente pensa em todos eles, todos esses estudos são feitos individualmente, né? Um agrotóxico de cada vez. Imaginem quando todos estão agindo ao mesmo tempo no nosso corpo. Então, não se tem estudos ou modelagem animal que comprove misturas desses compostos, tanto no nosso corpo quanto em experimentação animal.
Então, fica como reflexão, os agrotóxicos, eles são criados para matar insetos e plantas, eles não fazem bem para a saúde. Uma vez que eles sejam lançados no ambiente, a ação deles extrapola o alvo. Sempre ele vai ser usado para matar uma planta, ou um inseto, ou um micro-organismo qualquer. Mas ele sempre vai extrapolar o alvo a que ele foi utilizado. Eles são, como eu já disse, os efeitos tóxicos, eles são analisados individualmente, em condições controladas, muitas vezes. E no mundo real, nós não temos um ambiente controlado. Portanto, os efeitos podem ser aditivos, podem ser sinérgicos, podem ser horméticos, podem ocorrer efeitos absolutamente inesperados. E exposições a baixas doses por um longo tempo causam efeitos à saúde humana, comprovadamente. O sistema imunológico, vários agrotóxicos, eu coloquei 5 estudos, alguns de 2020, outros de 2016, eles falam sobre que algumas classes de agrotóxicos afetam diretamente os leucócitos, eles alteram o estresse oxidativo, causam estresse oxidativo celular e modificam a produção das citoquinas naturalmente presentes no nosso corpo. E, com isso, eles podem vulnerabilizar mais as populações que são cotidianamente expostas a agrotóxicos, tanto as populações urbanas quanto as rurais, sobretudo as rurais, que, além da alimentação, também vão ter no seu processo de trabalho, na sua ocupação laboral, também essa exposição. E esse potencial de vulnerabilizar pode contribuir para que essas pessoas fiquem mais suscetíveis a efeitos mais graves pelo coronavírus. E esse problema do diagnóstico de agrotóxicos, ele não acontece apenas no Brasil, acontece em vários países em desenvolvimento, porque eles necessitam de uma infraestrutura muito complexa. Os equipamentos custam 2, 3 milhões de reais, mais ou menos 200 mil dólares, 500 mil dólares, entre 200 e 500 mil dólares, esses equipamentos para análise de agrotóxicos. E, com isso, o custo é muito elevado. Normalmente, os sistemas públicos não têm condição de manter essa estrutura complexa. E, com isso, esse problema fica invisibilizado. Sabemos que grandes quantidades são usadas, mas não conseguimos medir e provar. Então, fica a palavra dos produtores contra a palavra das populações afetadas e da sociedade como um todo, que sente os efeitos desse envenenamento diário. Então, na minha ideia, eu penso que as ações de vigilância popular e as denúncias populares, elas podem ajudar muito nesse processo de deixar esse problema aberto, visível para todo mundo. Bom, numa realidade do Brasil, houve uma liberação enorme de produtos, não produtos princípios novos, mas produtos formulados novos, sem estudos toxicológicos como costuma se ter aqui. Foram liberados simplesmente por decisão política. E nós precisamos denunciar e reverter esse problema. Então, tem alguma coisa para que a gente tenha otimismo? Claro que sim, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma tendência de liberação dos agrotóxicos, também tem uma aprovação de uma política nacional de redução de agrotóxicos, que é claro que não foi iniciada agora.
já tem algum tempo, mas em 2016, mas em 2018 ela foi aprovada e segue em andamento para aprovação para que ela se legitime uma lei. E depois de todas essas aprovações, houve um projeto de lei para que esses registros concedidos fossem revogados, porque a política estava sobrepondo a saúde e a lei que realmente que manda que se tenha estudos toxicológicos prévios. Temos também um programa de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Existe um programa, mas que não é amplamente difundido no país. Então, esse programa precisa ser fortalecido e divulgado e vivido em todo o país. Fortalecimento das redes de agroecologia. Eu penso que não tem outra saída para que a gente pare de ser envenenado, senão através da agroecologia. Então, todos nós precisamos nos unir para que essas redes fiquem e sejam cada vez mais fortalecidas. Vigilância popular em saúde, o mesmo, também devem ser experiências compartilhadas. Todos os grupos organizados da sociedade civil, que pesquisas sejam viabilizadas, estimuladas sobre o tema do uso de agrotóxicos. Devemos exigir o aumento do controle do uso, para que essas informações fiquem abertas e que hoje a indústria não tenha uma influência tão grande como ela tem, né? Que esse cenário de influência da indústria possa mudar, inclusive passando pela escolha dos alimentos que nós, como sociedade, fazemos. Nós precisamos escolher alimentos sem veneno, ao invés de escolhermos os alimentos convencionais. E também devemos cobrar o aumento desse controle, desse uso, através do diagnóstico desses agrotóxicos. Existem várias iniciativas. Semana passada mesmo, várias associações se reuniram, escreveram uma carta para o diretor da FAO, denunciando essa associação da FAO com uma hold de grandes indústrias produtoras de agrotóxicos. Isso não pode acontecer, isso tem que ser denunciado. No Brasil, nós temos uma organização que se chama Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Tem um trabalho muito bonito no Brasil de denúncia e de alerta, de educação permanente, é um trabalho muito bom. No Paraná, que é um estado do Brasil, tem um observatório do agrotóxico, é um observatório de vigilância popular, qualquer pessoa pode denunciar o uso de agrotóxicos. E é isso, passei um pouco do tempo, peço desculpas, mas é muita coisa para a gente compartilhar e acaba passando um pouquinho. Desculpa. No, todo lo contrario, doctora Ana Cristina, al igual que el doctor Jairo, se han pasado un poco del tiempo, pero han trabajado muchísimo en ese tiempo por la cantidad de información tan valiosa que nos han proporcionado. Somos nosotros quienes tenemos que decir muchas gracias, obrigado, porque creo que estamos llegando dentro de este final de Congreso a una sesión supremamente importante que termina en el alimento y en la salud. Y solamente con la ayuda de médicos y de profesionales de la salud comprometidos como ustedes, podemos mirar qué vamos a hacer. Porque la cuestión, oyendo al doctor Madeñán, oyéndolo a usted, doctora Ana Cristina, y ahora seguimos con esta enseñanza, estos aprendizajes del doctor Damián. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro?
dejémosla para que hagamos al final de las presentaciones un debate al respecto. Ya están surgiendo preguntas dentro de los participantes. Los invitamos a colocar en el chat las preguntas que nos permitan hacer más dinámica la reunión. Gracias, doctora Ana Cristina. Y le damos la palabra al doctor Damián. Doctor Damián, por favor. Buenas tardes. La verdad que Adelante. quiero agradecer la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes estos minutos. Mucho de lo que uno piensa ya ha sido dicho. Yo quería profundizar en todo caso en qué es esto de la salud de la madre tierra, o por qué algunos de nosotros hablamos de la salud de la madre tierra como una sola salud. Y para eso me parecía importante, en principio, dejar claro que yo soy profesor, soy médico, legista, pero mi único trabajo en realidad es como docente en las universidades públicas de Argentina, que no tengo relación con organismos ni privados, ni con otros organismos del Estado, ni con la industria farmacéutica. Por lo tanto, me declaro sin conflictos de interés. Y sí, en todo caso, si tengo un conflicto es porque estoy convencido de que mi trabajo tiene que servir para que quienes pagan mi sueldo, que son el pueblo de mi país, pueda a través de mi trabajo sentir que vale la pena que la universidad pública funcione y forme profesionales de la salud y mantenga docentes como yo. Dicho esto, me parecía importante comenzar planteando, bueno, ¿qué entendemos por salud? Porque uno podría pensar en la salud como lo dice la OMS, ¿no? Como ese estado de bienestar biopsicosocial, ese equilibrio que en realidad se parece a eso, ¿no? A ir en una cuerda floja permanentemente con el miedo de no perder el equilibrio porque abajo nos comen los tiburones. Y ese concepto de salud no es un concepto inocuo, no es un concepto que no genere daño. En realidad es un concepto que está acuñado con el objetivo de consolidar las lógicas de en primer lugar y de la dependencia de un sistema de atención absolutamente mercantilizado y absolutamente farmacologizado. Ahora, a esa forma de entender salud que nos transforma a médicas, médicos y demás trabajadores del sistema asistencial en meros mecánicos de cuerpo, y claramente en simultáneo nos posiciona como los trabajadores de la salud, nosotros entendemos que es necesario desnudarle en sus contradicciones y en sus falacias para pensar salud desde otro lugar. Y pensar salud desde otro lugar significa para nosotros, para el Instituto de Salud Socioambiental, pensar salud desde la salud de los ecosistemas, es decir, pensar salud como ni más ni menos que el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías, y como decía Giovanni Berlinguer, como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Es decir, si salud no es un estado de equilibrio biopsicosocial y el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, los trabajadores de la salud no somos solamente los que ayudamos a algunos artificialmente a mantener los equilibrios, sino que son todos aquellos que permiten que la vida exista, que la vida se desarrolle y que se desarrolle en condiciones donde valga la pena vivirla. Y es así como nosotros entendemos a la salud y entendemos que para pensar en salud tenemos que pensar en el origen. Como bien decía Jairo más temprano, el origen tiene que ver con el suelo, tiene que ver con la tierra. La existencia humana es absolutamente dependiente de la interacción y la vida y la salud del agua, del aire, de nuestros suelos, de la vida vegetal, de la vida animal de la que somos parte, de la integridad atmosférica y de nuestra vida microbiana. Yo saludo que en esta mesa hayamos, sin habernos coordinado previamente, coincidido en la importancia de abordar en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, de crisis sanitaria a partir de situaciones pandémicas, la importancia, digo, de resaltar el cuidado y poner el énfasis en el cuidado de este inmunológico. Claramente la vida, la salud, está dada por lo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, que es la diversidad. Los suelos sanos no son los suelos áridos, los suelos que no tienen ningún tipo de vida. Los suelos sanos son los suelos que tienen
millones de bacterias y de microorganismos por cada gramo, como bien decía Jairo más temprano, que tienen lombrices, que tienen insectos de distintos tipos, esos suelos que permiten a simple vista darnos cuenta que estamos en presencia de la vida en permanente ebullición y en permanente transformación. Esos suelos de los que venimos y de los que vamos, como decía más temprano, pero también suelos que han, durante estos últimos años, sido víctimas de esta nueva era geológica que algunos llaman antropoceno y nosotros hoy nos animamos a llamar mercadocéntrico. Ya el paradigma antropocéntrico contra el cual nosotros denunciábamos hace ya muchos años, o al cual denunciábamos por sus impactos negativos en la salud, en la vida, hoy entendemos que ha sido superado ya, lamentablemente cada vez para peor, ¿no? Lo que fue el capitaloceno y ahora por lo que es el mercadoceno, porque ya ni siquiera se trata de capitales, se trata de mercados, de timbas financieras que están generando una profundización de un sistema que se vincula ciudades, las industrias y la agricultura industrial en un círculo que claramente se ha convertido en la principal fuerza geomórfica de nuestras sociedades. Y ese ciclo en realidad consume una excesiva cantidad de bienes comunes, una excesiva cantidad de elementos vitales para todos nosotros y genera una excesiva cantidad de residuos que además tienen composiciones químicas que son imposibles de ser metabolizadas por nuestro sistema vivo Gaia. Y en esto nosotros tenemos que hacer un primer paréntesis. No podemos seguir pensando que la salud de los seres humanos está desconectada de la salud de la Madre Tierra. No podemos pensar en salud de los seres humanos en territorios enfermos. Y no podemos pensar que vamos a tener territorios sanos si los territorios en los que vivimos son los territorios a los que nosotros les hemos extirpado los bienes, le hemos extirpado los nutrientes y le hemos devuelto de manera en volúmenes extraordinarios y en composiciones absolutamente ajenas a la naturaleza, residuos hechos basura que son incapaces de incorporarse en los sistemas vivos y por lo tanto que rompen el metabolismo sociedad-naturaleza. Esos consumos que son cada vez a mayor velocidad y que por lo tanto generan residuos a mayor velocidad, van generando residuos que se acumulan y ese sistema que es absolutamente insustentable, ese sistema que es absolutamente violatorio de las posibilidades de que la vida siga funcionando, y al menos la vida humana siga funcionando de manera digna, se sostiene paradójicamente por una lógica instalada en nuestras sociedades a partir de una tecnocracia y el desarrollo de una megaestructura política, económica y financiera que con el justificador del crecimiento ilimitado y el progreso indefinido niega desde todo punto de vista los límites que son la clave de la física y la biología de nuestro planeta y de nuestra especie y de todas las especies de nuestro planeta. Estamos viviendo como si estuviésemos en un planeta que no fuese finito, negando la importancia y la existencia de los límites, y eso claramente hoy está teniendo sus impactos, y sus signos y sus síntomas son cada vez más evidentes en términos de los problemas de salud que nuestras comunidades tienen. Se construye y se consolida esto gracias a la ceguera académica. Eso que John Seaman denunció como el pensamiento tecnocrático y pragmático ligado a intereses estratégicos de grandes empresas y al poder, que están funcionando cada vez con mayor vitalidad dentro de nuestros propios espacios académicos, y por eso sociedades o congresos como este congreso de la SOCLA son tan caros a nuestros sentimientos, porque entendemos que son espacios que desde las entrañas mismas de un sistema cooptado por el tecnicismo y por esta ceguera académica pretenden romper esas estructuras o al menos generar algunos movimientos que pongan en disputa el poder hegemónico de quienes han transformado particularmente en América Latina las universidades públicas en una de las principales herramientas para el avance del extractivismo y la destrucción de nuestros territorios y nuestras vidas. Porque si hay una agroindustria de la muerte instalada en nuestros territorios, como dice Jaime Breil, destructora de las 4 S de la vida, la S de la sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y la seguridad, es porque ha habido profesionales que se han formado a la lógica de esa agroindustria de la muerte, que se instaló a partir de la fractura y la ruptura de la relación urbano-rural, rompiendo el metabolismo sociedad-naturaleza, generando grandes volúmenes de desperdicio,
con una lógica monopólica, subordinando las necesidades de los pueblos a los intereses de las corporaciones, excluyendo al diferente, excluyendo al pequeño, destruyendo lo que no se conoce, y también las culturas propias arraigadas en nuestros territorios para instalar ese proceso de transculturalización que, entre otras cosas, es necesario para poder homogeneizar las lógicas de consumo, fundamentalmente de comida. Y esta agroindustria, que no es segura, es una agroindustria que se sostiene desde una base químico-transgénica que es absolutamente tóxica y peligrosa para la salud. Como dice Giovanni Berlinguer, cuando lo que predomina es la enfermedad, lo que se pierde es la libertad. Y estos modelos de la agroindustria extractivista, destructora de la soberanía, destructora de las tramas de la vida, es una agroindustria que claramente genera, como bien explicaban recién los colegas que me precedieron, enfermedades, se instala a partir de la destrucción de los territorios y se instala y se sostiene a partir de la enfermedad, y desde la enfermedad somete a las comunidades. Pero cuando son las enfermedades las que se apropian de nuestros pueblos pierden la capacidad de luchar por esa vida digna. Y en estos contextos pandémicos, que tienen su origen en el extractivismo agroindustrial fundamentalmente, porque hoy, y esto hay que dejarlo claro, ya nadie que se pretenda ser reconocido como serio en el mundo puede hablar de los pangolines o los murciélagos como el origen del COVID-19. Hoy el COVID-19 claramente, en las dos grandes líneas de investigación reconocidas como serias en el mundo, están identificando o una fuga de laboratorios biológicos de alta seguridad, que claramente no son de tan alta seguridad, o un proceso de mutación a partir de los criaderos intensivos industriales de cerdos en las proximidades de Wuhan. Pero digo, hoy en estos contextos nosotros tenemos que ser claros que lo que ha predominado fundamentalmente es la pérdida de nuestra capacidad de defensa como ciudadanos y fundamentalmente como sociedades. En ese sentido, yo retomo muy rápidamente lo que ya se dijo, de la importancia de abordar la cuestión del sistema inmunológico tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Nosotros necesitamos recuperar y fortalecer los sistemas inmunológicos comunitarios de nuestras sociedades para poder de esa forma hacer frente, como bien decían al principio, ya no solo al COVID-19, sino a las próximas pandemias que se vienen, porque lo que no ha cambiado en el mundo en todo este año, sin ningún lugar a dudas, es el modelo extractivista que dio origen y facilitó y posibilitó la aparición y luego la propagación, las velocidades que se propagó de este COVID-19. Que entre otras cosas, como señala este trabajo publicado a principios de este año, afecta a nuestro sistema inmunológico a partir de alterar también nuestros sistemas de salud mental. Digo, el estrés psicológico, cuando hoy decía Jaime al principio, ¿no? La actividad física, el no estrés, y yo pensaba, ¿qué es lo que pasó? Y el sol, ¿no? Yo pensaba, ¿qué pasó en estos tiempos? Nos encerraron en nuestras casas, no podemos movernos, nos cargan de miedos y de esa forma generan estrés, y encima, como se demostró en un estudio publicado hace pocos días en España, quienes ya comían bien antes de la pandemia han mejorado sus modos de alimentación, y quienes comían mal han empeorado sus modos de alimentación, y no casualmente son los grupos socioeconómicos más vulnerados previos a la aparición del COVID, los que hoy tienen mayores volúmenes de mortalidad entre sus integrantes por COVID-19, lo que claramente indica que el COVID-19, al igual que la tuberculosis, no es el problema. El problema es el modelo que genera en una sociedad la posibilidad de que haya quienes tengan acceso a alimentos, y no digo comida, digo alimentos, porque si tienen venenos, si tienen transgénicos, no son alimentos. Y esos alimentos siempre van a ser sanos. Por lo tanto, decir alimentos saludables es una redundancia para mí. O son alimentos o no son sanos. Y en ese sentido, nuestro aporte en este congreso de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología es a que pensemos el rol clave y estratégico que tiene el principal y el primer trabajador de la salud en nuestras sociedades, que es el trabajador productor de alimentos. Quien produce alimentos, quien trabaja la tierra y produce alimentos, es decir, sin transgénicos, sin venenos, sin químicos, sin antibióticos, alimentos de verdad, sustancias
que cuando son incorporadas a nuestros organismos permiten el desarrollo de las funciones biológicas saludablemente, es el primer y el principal trabajador de la salud. Y por eso, la producción de conocimiento científico, con su consecuente implantación e intervención en los territorios a partir de la agroecología que se estimula en espacios como el Zocla, son claves para consolidar un sistema inmunológico que es el único medio para sobrevivir a esta enfermedad, como dice ese artículo publicado en el JAVE. Porque nuestro sistema endocrino e inmunológico está hoy siendo doblemente afectado, o triplemente afectado, porque nos generan estrés estas situaciones, porque ya no tenemos posibilidad de elegir en muchos países, no tenemos posibilidad de elegir qué es lo que comemos, porque no podemos tener derecho a saber qué comemos, y porque los productores y las productoras agroecológicas no han sido en estos contextos de pandemia los que han recibido los mayores volúmenes de subsidios y de estímulos para sus producciones y sus trabajos en nuestros territorios, algo que para mí demuestra claramente que el objetivo en todo este proceso no era cuidar la salud versus la economía, sino que era garantizar el extractivismo, los territorios limpios de gente para poder seguir avanzando. Y en ese sentido, las resistencias tienen que nacer de espacios que se nutran desde la diversidad, desde el respeto a la diversidad, el culto a la diversidad, el respeto por los tiempos que los ciclos de la vida tienen y el cuidado profundo, amoroso y solidario de nuestros territorios. Porque no cualquier alimentación es nuestra existencia, porque la existencia la garantiza la salud, y la salud no es posible sin alimentación sana, porque no hay alimentación sana sin agricultura sana, y porque no podemos tener agricultura sana sin naturaleza saludable. En ese sentido, retomo lo que decía Jaime Brein cuando nos habla de una agricultura de la vida, que sea protectora de la soberanía, protectora de la sustentabilidad, solidaria y segura. Y en ese camino, yo creo que muchos de nosotros nos podemos encontrar orgullosos de saber que estos espacios como el del Zocla y los espacios que no están acá, pero que cada uno de nosotros abonamos permanentemente y de los cuales nos nutrimos permanentemente en ese proceso metabólico dialógico que nos permite vivir, son caminos, son esperanzas, no de sentarnos a esperar, sino de saber que es posible la transformación de las sociedades en las que vivimos hacia sociedades saludables. Desde la diversidad, nosotros queremos hacer un saludo a estos espacios y un aporte a que empecemos a poner también en crítica cuando hoy, después de más de 20 años de instalación de estos modelos de agricultura extractiva y destructora de los territorios y la vida, empiezan a convocarnos los gobiernos para que empecemos a construir evidencias científicas del daño que generan estos modelos, como si no hubiese ya a esta altura evidencia suficiente, como decía bien Andrés Carrasco, ya hay pruebas científicas, ahora son los pueblos la prueba viva de la emergencia sanitaria. Exigir hoy pruebas científicas no es ni más ni menos que fortalecer la lógica de la quema del tiempo para que las corporaciones sigan ganando a costa de nuestra salud. Les dejo la invitación a que visiten la revista Ciencia Digna, una revista científica que editamos desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, que este año sacó su primer número y están invitadas cada una y cada uno de ustedes a sumar sus trabajos para el número 2 que estaría saliendo a principios del año que viene. En ese sentido, como dijo el Foro Ecologista de Paraná, nosotros bregamos por una sociedad donde haya alimentos sanos para los pueblos libres. Muchísimas gracias a Zocla y a cada uno de ustedes por la atención, la paciencia y permitirnos compartir esto. Damián, gracias por su intervención. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Hay un ruido para que por favor lo cerremos y vamos. Tengo que confesar que soy ingeniera agrónoma, que desde la agroecología he logrado acercarme al plano de la salud, trabajando desde las plantas. Cuando los escuchaba a ustedes, pensaba en que en la última exposición del doctor Damián, que la salud es ecosistémica, pero con algunas particularidades como tal, que esas particularidades pues nos las da la especie, pero en general si no hay salud ecosistémica y agroecosistémica, no podemos hablar de salud. Entonces, como ingeniera agrónoma, agroecóloga, escuchar el discurso de ustedes tres ha sido fundamental, porque como usted bien lo decía, parecía que se hubieran puesto de acuerdo
pero nos permitieron tener era como si se formara una red donde cada uno de ustedes iba cada vez enviándonos más a otro y a otro aspecto que nosotros los ingenieros agrónomos dibujamos, trabajamos desde los agroecosistemas, desde el campo. Luego hemos aprendido que ese campo es alimento, pero que no puede ser cualquier alimento. Y ustedes no solamente se quedan en el alimento que se come, sino que nos lleva a las otras partes, al alimento del ambiente, en términos de qué significa usar el agrotóxicos, qué significa eso para nuestro sistema inmunitario, el alimento del oxígeno, del agua, y de una u otra manera veo que se acercan al plano de la espiritualidad. Cómo realmente la parte espiritual de nosotros como seres humanos es fundamental. Entonces, esos elementos que necesitamos para nuestro bienestar son fundamentales. Y la parte del ambiente, porque nos han vendido la idea de que los sistemas productivos son eso, sistemas productivos que producen alimentos, perdón la redundancia, pero no todos los demás componentes. Alguien dijo en una mesa que en las facultades de agronomía se debería enseñar nutrición humana y animal, pero con otra visión como tal. Entonces, dentro de esos tiempos para la salud, para mí este espacio ha sido fundamental. Muchas gracias por sus contribuciones. Hay varias preguntas en el chat que quisiéramos ir dando respuesta. Son preguntas que algunas los han dirigido a conferencistas específicos, pero realmente las abrimos para que cada uno de ustedes, si quiere complementar una respuesta, por favor siéntase en total libertad de tomar la palabra como tal. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta viene de Jesús Hermerio y él se la dirige a la doctora Ana Cristina. Dice, ¿podemos hacer algo a nivel doméstico en nuestras cocinas para disminuir la cantidad de agrotóxicos en los vegetales? Podemos lavarlos, refrigerarlos, exponerlos a medios ácidos, o existe alguna técnica culinaria que ayude a disminuir la cantidad de agrotóxicos en los vegetales de uso común. Doctora Ana Cristina y el resto de ponentes, si quieren decir algo, estamos abiertos a escucharlos. Jesus, fico triste de não poder te dar uma boa solução, porque ela não existe. Os agrotóxicos podem ser aplicados, pulverizados sobre os alimentos, mas eles também têm um potencial de serem sistêmicos, eles crescem junto com a semente. E a planta, todo vegetal fica com o agrotóxico dentro da sua estrutura. Então, não tem como remover. Esses agrotóxicos de folhas, de verduras, são lavados, mas não é garantido que se remova todos os resíduos. Provavelmente não tem como remover. Claro que alimentos cozidos, que são cozinhados, podem ter as moléculas dos agrotóxicos partidas, mas não sabemos no que ele pode se transformar. Então, o agrotóxico cozido tal pode acontecer de se tornar alguma coisa mais tóxica do que ele mesmo.
Para uma classe de agrotóxicos, que são os organofosforados, se colocar bicarbonato, reduz, ele quebra, sofre hidrólise. Mas quando compramos um alimento, não temos condição de saber quais agrotóxicos foram utilizados no alimento. Então, não tem uma maneira segura e efetiva. Se eu pudesse te dar um conselho, que procurasse um alimento sem o uso de agrotóxicos, porque a produção orgânica, ela depende também da procura da sociedade. Então, aqui, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, há 5 anos atrás não tinha feira de orgânicos, 10 anos atrás, mas agora é relativamente fácil encontrar pequenos agricultores que se organizam em feiras orgânicas. Não necessariamente são agroecológicas, mas o não uso de agrotóxicos já é um início para essa mudança de conceito, de pelo menos não usar os venenos. Então, é importante que essa mudança de conceito venha de todos nós, de todo mundo que se alimenta, porque a procura, a demanda, vai fazer com que a oferta dos orgânicos possa aumentar. Se não houver demanda, para quem que os agricultores orgânicos vão vender? Então, eles precisam que haja demanda. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Não basta só pensar sobre, a gente precisa fazer essas escolhas. Muchas gracias, Ana. Me han informado de la mesa que tendríamos algunas situaciones como siempre, estos conversatorios tan interesantes tienen unos tiempos. Entonces, en ese caso, hay una pregunta, comentario que es muy interesante por parte de Fernanda, donde dice que los temas más sensibles normalmente son alimentación y cambio y la parte del impacto del clima, ¿cierto? Pero ella nos dice que para entender el impacto del agronegocio en la salud, especialmente para la aproximación de la población urbana, esto es fundamental, pero que cómo podemos ampliar esa percepción una vez que la crisis es mucho más profunda, basada en la hegemonía y dominación occidental, blanca, patriarcal y capitalista. Esta la dirigiríamos a Damián y al doctor Madriñán, si quieren hacer algunos aportes al respecto, un poco cortos para que podamos dar entrada a 2 preguntas más. Doctor, si quiere arrancar usted. No, Damián, creo que tú manejas mucho más ese tema. No, yo creo que en realidad es tal cual como dice Fernanda. Creo que es esta lógica, este paradigma hegemónico antropocéntrico que es patriarcal, que es absolutamente negador de la otredad, el también origen o acuñante, si me permiten el término, de la agroindustria destructora de la vida. Y por eso, insisto en esto, creo que lo que urge es el abonar, el nutrir, el ayudar a que germine una nueva lógica que de hecho ya existe, como es la que impulsa la agroecología, que invierte la estructura que nos quisieron imponer y que no es de ninguna manera la estructura que garantizó que la especie humana exista. Hace 10.000 años no había laboratorios de transgénicos que en 20 o 30 años resolvían la aparición de nuevas especies. Para poder domesticar al maíz hicieron falta 10.000 años.
Y si quienes quisieron domesticar, entendieron la importancia de domesticar el maíz, hubiesen pretendido que se hiciera en 20 o 30 años, hoy no tendríamos maíz. Y los que nacimos en América Latina, que somos hijos del maíz, no estaríamos. Entonces, ¿quién puede seriamente venir a plantearnos que la agroindustria transgénica, dependiente de venenos y de la tecnología de la siembra directa, es la que puede salvar del hambre al mundo, cuando esa tecnología tiene menos de 60 años y desde que apareció hay más hambrientos, hay más pobreza y hay más destrucción planetaria? Y previo a su aparición hubo 10.000 años de producción de alimentos de verdad, de alimentos en concordancia con los ciclos de la naturaleza que nos permitieron como sociedad, como especie, seguir viviendo y transitando en este planeta. Creo que ahí está la discusión. Desde el punto de vista científico, hay 10.000 años de ciencia acumulada de producción de alimentos contra 60 años de tecnociencia mercenaria al servicio de las corporaciones. Bueno, que la discusión sea científica, que no sea con el bolsillo, es lo que yo propondría. Y para eso hay que despatriarcalizar también las universidades, hay que deconstruir el pensamiento hegemónico, hay que decolonizar nuestras cabezas, y estos espacios creo que pueden ser una gran ayuda para eso. Muchas gracias. Necesitamos grupos transdisciplinarios, interdisciplinarios, que nos permitan esa integración. Hay dos comentarios. ABA, junto con Fiocruz y Ana, han hecho una publicación, Cuaderno de Estudios, Salud y Agroecología. Está a disposición nuestra, por favor, está en el chat como tal. Un concepto que abordaron desde diferentes perspectivas, pero que llega muy bien a nuestro espacio de agroecología, es el primer trabajador de la salud, el productor de alimentos. El doctor Madriñán comenzó allí, lo continúa Ana Cristina cuando nos dice que esos alimentos realmente, los agrotóxicos, permite que ya no sean saludables, que nos hace ese paseo por cómo nos afecta todo el cuerpo si el agroquímico se llama A o si se llama Z, y que nos afecta. Y luego Damián nos introduce nuevamente al concepto de trabajador de la salud, productor de alimentos. Es un reconocimiento a nuestros campesinos, es un reconocimiento a nuestros agricultores. Por eso Jesús, cuando nos felicita a Damián, pero yo creo que él quiere felicitar a todos a estos ponentes tan especiales, dice que estábamos desagregados. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es cómo nos agregamos y cómo consolidamos este vínculo. Por ejemplo, yo estoy pensando, yo soy colombiana, agrónoma, estudiante y aprendiz de agroecóloga, pero estoy pensando, señores, en que si ustedes me aceptan, nosotros hemos podido hacer en Colombia algunas conexiones con salud pública. Entonces, yo quisiera que este evento lo volviéramos a hacer en Colombia con apertura a todos los que quieran, todos los países que quieran, para sensibilizar. Yo creo que tenemos esa agregación, tenemos que comenzar por cómo sensibilizarlos, porque esos alimentos agroecológicos, para poder comerlos, necesitamos que nuestros agricultores, nuestros campesinos permanezcan en el campo. Y para eso necesitamos grupos de apoyo, compañeros, que lo urbano y lo rural sea uno. Y eso solamente lo podemos hacer en equipo. Y los que hemos alcanzado formaciones universitarias, apoyando a nuestros productores que tanto nos dan. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Damián, Jairo, por este magnífico espacio. Me llena de emoción y, como les digo, tenía un miedo terrible porque yo decía, Dios mío, yo soy ingeniera agrónoma, pero ver que tenemos ese lenguaje en común tan importante llena nuestro corazón.
Y cerrando estos, porque ya estamos casi cerrando nuestro evento Agroecología, muchas gracias por esa conciencia. Ayúdenos, acompáñenos, médicos, los requerimos. Mil gracias.